Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Denme un segundito, estoy tratando de habilitar la cámara. Permítame un segundo. Derek, ¿cómo puedo habilitar la cámara del Zoom? Es que ya intenté, pero no puedo. No sé dónde va. Ahí está. Gracias. Ya. Gracias. Disculpen, buenas tardes. Miren que hoy me agarraron las antorchas y no he logrado llegar a mi casa. Entonces estoy desde esta casa tratando de ver la clase el día de hoy. Mil disculpas. Pero de todas maneras les quiero comentar que hoy no vamos a tener clases. Hoy solo vamos a resolver dudas de los ejercicios que están trabajando. Quisiera saber cómo van, qué dudas tienen, qué los puedo apoyar y que utilicen este tiempo para que avancen en sus ejercicios. El próximo miércoles sí vamos a tener ya clase de otros temas a tratar. Todavía no vamos a empezar a ver libros, porque ahí se recuerdan que dentro de 15 días aproximadamente ya tenemos nuestro parcial. ¿Y qué va a entrar en el parcial? El libro diario, ¿no? Entonces, quisiera saber si tienen alguna dudita o consultita para que lo resolvamos. Licenciada, buenas tardes, yo tengo varias. A ver, pues, empecemos. Mire, pues, fíjese de que yo veía en el ejercicio número 9, ¿Sí? no, perdón, en el 8, que ahí en teoría no hay bancos, pero estaba viendo que hay un crédito hipotecario y supongo que ese crédito hipotecario se depositó en bancos. Así es. Entonces, mi pregunta es, ¿son los 150,000 cabales los que se van a poner o se le tiene que hacer algún tipo de deducción o algo así? No, son los 150 cabales. Va, también tengo, como le digo, son varias dudas. No hay Disculpe, problema, compañero. dale, porque tal vez dentro de tus Va, dudas estás resolviendo las de otros compañeros o tal vez ni se habían dado cuenta que tenía que haber eso. posiblemente. Mire, pues, y entonces también tengo otra duda. Hay en vehículos, siempre en el ejercicio 8 dice que la factura está sujeta a pagos trimestrales, pero según yo se le saca el ISR ahí. Estaba viendo en mi ley del ISR que dice que de 0 quetzales a 30,000 quetzales se saca el 5% y de 30,000 con un centavo hasta para arriba es el 7%. Así es. Entonces, mi pregunta es, cuando le quito el IVA, esa cantidad me parece que es de 70,000. Me salen creo que 62,500. Entonces, esa la multiplico por el 0.07% o, o se restan los 30,000 o cómo es que era que alguien medio me explicó, pero en vez de explicarme creo que me confundió Me un confundió poquito más. más. Repíteme dónde estás viendo la información. En el ejercicio número 8, donde está vehículos, donde dice una panel marca Daewoo. En la parte alimentaria o ya en movimiento del fondo. En parte de inventario, licenciada. Vamos a buscar una panel Daewoo de media tonelada, color blanco, chasis, motor 70,000 quetzales con el IVA incluido. Ahí ya le saqué el libro. De este vehículo se adeuda Sideagro 10 letras de 2,000 quetzales cada una. Factura 3798 que dice sujeto a pagos trimestrales. Ok, les explico para los aqueos que no están leyendo la ley y que yo veo que así lo está leyendo, pero ahí hay una pequeña confusión. En la ley del impuesto sobre la renta establecen dos regímenes de impuestos, que es el de actividades lucrativas, que es el que cuando dice la factura sujeta a pagos trimestrales. Y está la otra, que es el régimen opcional simplificado, que la factura va a decir retención definitiva. Si la factura dice retención definitiva, hay que hacer un cálculo de impuestos y hacer esa retención. O sea, quiere decir que en todos sus ejercicios ustedes tienen que ir viendo qué dice la factura. Si la factura dice sujeto a pagos trimestrales, no hay que hacer ningún cálculo. Ahí no hay que hacer ningún ODE. Si hubiese dicho retención definitiva, ahí sí. La ley dice que todas aquellas facturas con valor total
estén arriba de 2.800 en adelante, hay que hacer retención. Si está por menor ese valor, no se hace nada. Si hay retención que aplicar, entonces ustedes van a realizar un procedimiento de cálculos, así como cuando hacemos el IVA. Voy a compartir mi pantalla del archivo de Excel y supongamos que esa factura sí se le debió haber hecho retención. Entonces la factura es por 70,000 quetzales. Vamos a utilizar aquí el moneda, aunque tenga el signo de quetzales. Son 70,000 quetzales completos. Todo impuesto que ustedes calculen, IVA, ISR, ISO, lo que quieran, tiene que ser dentro del valor neto. ¿Qué significa? El valor sin impuestos, el valor real. Entonces a los 70,000 los divides dentro de 1.12 y les da el valor real de la compra del vehículo. Eso es lo que realmente valió. La diferencia es el IVA por cobrar que nosotros pagamos. Sobre esos 62,500, ustedes van a calcular el porcentaje. La ley dice que si la factura es de 1 centavo hasta 30,000 quetzales, el valor que vamos a calcular es el 5%. Si la factura es de 30,000 quetzales, voy a ponerle aquí en la comita, con 1 centavo en adelante, o sea, no importa ya el valor después, se va a calcular el 7%, pero el procedimiento es diferente al del 5%. Y les explico. Como este es de 62,500, a ese valor ustedes le van a restar 30,000 quetzales. Con esa diferencia es con lo que van a calcular el 7% por 7%. Y les da 2,275. La ley dice que esos 2,275 calculados le van a sumar 1,500 quetzales. Es el cálculo que tenemos. Si la factura hubiera sido por 130,000, ya sin IVA, es el valor neto. Dice que a esos 130,000 le voy a restar los 30,000 quetzales y sobre los 100,000 voy a calcular el 7%. Por 7%, y a esos 7,000 le sumo 1,500. Eso es la forma de trabajar el ISR que habla ahí de las facturas, ¿ya? ¿De dónde salen esos 1,500? Son los 30,000 por el 5%. De ahí es donde salen esos 1,500. Si la factura es menos de 30,000 quetzales, si por ejemplo fuera, voy a borrar esta parte de acá, que la factura solo fuera de 18,000 quetzales, ya sin el IVA y todo, ustedes solo lo calculan el 5% y santo remedio. ¿Qué es lo que significa en este caso si hubiese tenido que retenerse? Si hubiésemos tenido que retener sobre los 70,000, se debió haber retenido 3,775. Porque es el 7% sobre la diferencia, que solo son 32,500, y la suma de 1,500 quetzales. ¿Cómo hubiese quedado la partida? Hubiera quedado vehículos, IVA por cobrar, a bancos, a documentos por pagar. Porque dice que se firmaron 10 letras de cambio de 2,000 quetzales, pero esas 10 letras no me suman la cantidad de los 70,000 quetzales que costó el vehículo. ¿Me entienden? Entonces la diferencia se pagó de bancos. Pero aquí también le voy a poner IS retenciones. Esa es la cuenta que yo uso, que normalmente uso en mis empresas, IS retenciones. Otra se puede decir retenciones por pagar o impuestos por pagar o créditos por pagar. Diferentes nombres de cuenta que van a abarcar diferentes porcentajes, pero aquí en ISR retenciones, en esa cuenta yo concentro la retención del ISR que estoy haciendo a mis facturas, las retenciones de ISR que hago a las facturas especiales o cualquier otro tipo de retención que haga, como por ejemplo el de salarios de los empleados, también hay retención de empleados y todo lo concentro en esta cuenta, porque cuando yo hago mi declaración de impuestos, esa es la única cuenta que yo voy a acreditar.
Entonces, sobre ese ISR retenciones, aquí es donde voy a poner los 3,775, porque lo que yo le voy a retener de impuestos, se lo voy a pagar a la SAT, pero no se los voy a pagar a ellos. Entonces, si el vehículo costó 70,000 quetzales, dividido 1.12, que estamos hablando de 62,500, por el 12%, aquí sí me va a sumar 70,000 quetzales. Como yo tengo que cuadrar mi partida, sé que va a sumar 70,000. Pero si ustedes ven en la otra, no me suma igual, porque todavía tengo que poner lo que pagué en bancos. Lo puedo sacar por simple diferencia. 46,225 les pagué en la cuenta de bancos a esta empresa y los otros 20,000. Así es como debes de colocar esa partida. Ahora, como no hay retención porque la factura dice sujeto a pagos trimestrales, no hay que hacer retención. Por lo tanto, yo no voy a calcular y el pago en bancos va a ser diferente. Van a ser 50,000 quetzales. ¿Alguien tiene alguna duda con estos cálculos de impuestos? Voy a dejar de... Y ¿Sí? solo si puedes regresar a la parte, es que lo estoy haciendo a mano, donde esos 32,500 los multiplicó por el 5% o por el 7%. Por el 7. Por el 7 porque le estoy restando 30,000 quetzales al valor que es. Y de ahí le sumó los 1,500. Y ahí le sumé 1,500 porque así dice el cálculo en la ley. Pero yo les comento que esos 1,500, ¿de dónde sale? De calcularle el 5% a los 30,000. Porque la ley dice que hasta 30,000 es el 5%. ¿Alguna otra dudita con estos cálculos? Ok. Voy a dejar de compartir esta en pantalla y voy a regresar a los ejercicios, a los PDFs del ejercicio, que entonces, como esta dice sujeto a pagos trimestrales, no se le calcula. Por ejemplo, en el movimiento del día 2 dice que se compró muebles y equipos de Guatemala S.A. con IVA incluido. Lo siguiente, escritorios, permítame, voy a quitar esto de aquí, escritorios, sillas, caja registradora, mesa que se pagó con cheque y esta factura sí dice, miren, sujeto a retención definitiva. Solo con ver que la caja registradora ya pasó los 2,900 quetzales porque costó 5,800, yo ya sé que la suma de todo esto me va a dar arriba de 2,900 y tengo que calcular impuesto. Seguramente no me va a sumar más de 30,000. Veamos cuánto me da. 2 escritorios por 778, decía, ¿verdad? 2 escritorios por 772.80, perdón. 772.80. Luego dice 2 sillas giratorias, 604.80. 604.80 por 2. Luego dice una caja registradora de 5,868.80. Y luego una mesa de madera por 392. La suma de todo eso me da 9,016. Entonces, sobre esa factura sí hay que hacer una retención. Voy a mi archivo de Excel, ya tengo la información ahí. Y me suma 9,016. Sobre ese valor es que yo voy a calcular los impuestos. ¿Cómo los calculo entonces? Digo, 9,016, le voy a quitar el IVA, 1.12, y me da 8,050. Como no pasa de los 30,000, solo le voy a calcular el 5%. Sobre los 8,050 por el 5%, y me da 402.50. Ese valor de ISR retenciones sí lo voy a tener que registrar y no le voy a pagar 9,016 a la empresa que compré el mobiliario. Le voy a pagar el valor de la suma de todo menos la retención. Le voy a pagar solo 8,613.50. Esos 402 quetzales yo los voy a liquidar o se los voy a pagar a la SAT el siguiente mes con el impuesto que se llama ISR retenciones.
que precisamente Sí. hoy termina esos impuestos para presentarlos. ¿Qué manda? Cuando es mayor de 30,000 se le calcula el 7%, ¿verdad? Sí, cuando es mayor de 30,000 quetzales, al valor le restas 30,000 y la diferencia es el 7%. La diferencia. Ah, ok. Y a esa diferencia si le son calculas el 7% y le sumas 1,500. Perdón, ¿qué manda? Y a la otra se le calcula con el 5%, ¿verdad? Sí, porque es menos de 30,000 quetzales. Así es. Ok, literal. Eso lo van a encontrar en los ejercicios de los archivos de PDF que yo les mandé en el del 8 al 11. Ahí hay cada inciso. Si ustedes ven ahorita en la pantalla, en cada inciso dice sujeto pagos trimestrales, sujeto pagos trimestrales. Vamos a ver si hay algún otro. Vamos a ver, creo que aquí está. Miren, en el ejercicio número 9, nuevamente en el 9, en el movimiento, en el inciso 6, aquí ve, hay sujeto a retención definitiva. También hay que calcular. En el inciso 27, sujeto a retención definitiva. Hay que calcular impuestos. Si la factura dice sujeta a pagos trimestrales, no hay que hacer retención. Eso está en estos 4 ejercicios que tienen ustedes en el PDF. Los primeros 2, ahí no se está haciendo cálculo de nada y no se estaba explicando nada de esto. Por eso es que yo les he estado pidiendo que lean de la mano con todo lo que hemos estado viendo, los impuestos y las leyes, porque eso va también mezclado en todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, tercera pregunta. Mira, licenciada, bueno, lo del IVA, ¿Sí? que dice de que hay que regularizar las cuentas. Entonces vine yo y Perdón, se cortó ahí la comunicación y no escuché. Licenciada, es que cuando, digamos, cuando quiere decir regularización del IVA, tenemos que, digamos, poner cada IVA por pagar. y creo que ya está hablando. Sí, es que se le corta la comunicación a Odette. Perdón, licenciada. Mire, pues, lo que pasa es de que yo sumé todos los IVA por pagar y todos los IVA por cobrar. De eso hice una resta. Y el saldo que me quedó, porque hay más IVA Ajá. por pagar. Es que no me recuerdo porque no tengo el anote aquí. Va, permítame, pues te voy a explicar. A ver, Darling, continúame lo que me estabas diciendo. Que es que cuando se refiere a regularización del IVA, tenemos IVA por cobrar y IVA por pagar. Entonces lo que nosotros hicimos fue que una resta entre el IVA por cobrar y el IVA por pagar y pusimos la cuenta de IVA del IVA. Pero eso es lo que no sabemos si está bien. Ok. Pero al poner el valor, lo que pusieron fue el valor de la diferencia en la partida. Lo de la resta. Ah, ok. Ujú. Ajá, pero También ahí en la resta salen como más de 10,000 quetzales. Como le digo, no recuerdo porque ahorita que busco en mi cuaderno, no hay no te el preocupes. apunte. Ahorita lo voy a explicar yo, porque sí al principio iban bien, pero la partida no se hace con el valor de la diferencia. Miren pues, si ustedes vienen y tienen Sí, varias pero mire, facturas, varias partidas, te explico yo, Odette, porque se te corta y a veces me cuesta entenderte. Tenemos IVA por cobrar y tenemos IVA, perdón, por pagar. Y resulta que en una partida teníamos 500 quetzales, en la otra teníamos 392, en otra 175 y en una teníamos 1,475. Y de IVA por pagar teníamos 2 partidas que son por las ventas de mercadería, que ahí es el único lugar donde van a tener IVA por pagar. Y tenemos 3,520 y 780, supongamos, ¿va? Hacemos una suma de todos estos valores, tanto del IVA por cobrar como del IVA por pagar. Ay, perdón. IVA por cobrar, el IVA por pagar. La diferencia que nosotros vamos a tener acá
es con lo que va a quedar de saldo de una de las dos cuentas. Cuando dicen regularizar el IVA, significa que va a dejar de existir una de las dos cuentas. O deja de existir IVA por cobrar o deja de existir IVA por pagar. Entonces, en este caso que yo les estoy colocando acá, resulta que el IVA por pagar es más de lo que es del IVA por cobrar. O sea, yo le estoy diciendo, señor SAT, yo cobré más IVA en mis ventas que lo que yo pagué en mis compras. Por tanto, yo le voy a pagar a usted 1,758 quetzales. Ese saldo es el que va a quedar en la contabilidad. ¿Cuál es el saldo que debería de quedar entonces en la contabilidad? Si es mayor el IVA por pagar, en esa cuenta va a quedar. Si el saldo es mayor en el IVA por cobrar, en esa cuenta es la que va a quedar. Porque entonces le voy a decir, señor SAT, yo cobré IVA de mis ventas menos de lo que yo gasté y pagué en IVA compras. Ahora usted devuélvame a mí el IVA. Entonces, esa es la diferencia, que cuando ya veamos el final de la contabilidad, ese es el único valor que va a quedar, tanto de IVA por cobrar como de IVA por pagar. Una de las dos cuentas tiene que desaparecer. Entonces, la partida para cualquier ejercicio, no importa cuál sea, es la siguiente. IVA por pagar a IVA por cobrar. ¿Por qué? Porque el IVA por cobrar es un saldo deudor, siempre va en el debe, por consiguiente siempre lo vamos a registrar en la columna que dice debe. Y para darle de baja o sacarle el valor o quitarle datos, lo vamos a registrar en el haber. El IVA por pagar, su saldo es acreedor, por su naturaleza es acreedora, siempre va a ir en el haber. Para rebajarla, eliminarla o quitarle valor, yo la voy a registrar en el debe. Por eso la partida siempre va a ser esta. ¿Y cuál es el valor que yo voy a colocar en la partida entonces? Siempre voy a colocar el valor menor. ¿Cuál es el valor menor en este ejemplo? Es el IVA por cobrar. Es el IVA por cobrar el que va a desaparecer y el único que va a quedar es el IVA por pagar, con la diferencia que es lo que yo voy a pagar de impuestos. Entonces, en el debe pongo 2,542 y en el IVA por cobrar también 2,542. Y como observación puedo poner regularización del IVA. Y ya lo cuadro con el valor que es. Y ya me queda mi partida cuadrada. Eso es regularizar el IVA. Porque cuando yo haga mis cálculos y vea que todo está en el debe y pongo en el haber, esta va a desaparecer. Y todo esto que está en el haber, 4,300, le resto 2,542 y me va a quedar con un saldo de 1,758. Ese es el saldo que normalmente debe reflejar la declaración de impuestos del siguiente mes. Por ejemplo, hoy estamos pagando impuestos sobre la renta para todas las empresas. Hoy vence ese impuesto, precisamente lo que acabamos de ver en el ejercicio anterior. Entonces yo hoy estoy presentando mi declaración de impuestos de ISR, retenciones, de facturas especiales, de empleados asalariados, y todo eso corresponde al mes de agosto, que es el mes anterior. Todo es mes vencido. Hoy estoy presentando esos impuestos. Este IVA, si es desde este mes de septiembre, en mi declaración de impuestos de octubre que voy a presentar, va a aparecer con este valor. Y este es el valor que yo tengo que pagar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes con sus ejercicios? Porque los 4 ejercicios lo dicen. Tienen que hacer exactamente esta misma partida. IVA por pagar a IVA por cobrar, sumando todos sus IVAs por cobrar, sumando todos sus IVAs por pagar, y el que sea menor es el que van a colocar en la partida para que desaparezca ese impuesto. En algunos va a quedar como IVA por pagar y en otros van a quedar como IVA por cobrar. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que acabo de explicar de impuestos? Vic, una consulta. Dime.
esa partida se pone ya al final del diario. Sí, es la última Ya se- partida de todos los ejercicios. Día 30. Ah, ok. Gracias. Normalmente la regularización de IVA se puede hacer mensual, que es lo más recomendable, porque ahí vamos viendo si cuadra con la declaración de impuestos que presentamos al mes siguiente, o hay empresas que lo hacen como un ajuste al final de cada periodo contable, que esto que estamos viendo ahorita es parte de los temas que ven ustedes en su dosificación, que van después de aprender los 4 libros, son los famosos ajustes, pero ya los empezamos a ver aquí. El ajuste de los impuestos, el ajuste de las prestaciones laborales, el cálculo de las depreciaciones, que ya las hemos empezado a ver. En los temas, cuando ya los toquemos, los vamos a ver un poquito más en específico y con aplicación de las leyes, ¿no? Pero los... Licenciada, una pregunta. Sí. En el ejercicio número 9, ahí nosotros pusimos proveedores, donde dice las sábanas se compraron a distribuidora La Quetzalteca, pero hay ahí dice en las 3 facturas, dice sujeto a pagos trimestrales. Entonces, así como está el dinero ahí, así se va a quedar, ¿verdad? Ejercicio número 9, numeral ¿cuál? Ahorita ¿Movimiento de qué fecha? Licenciada, eso es parte del Es inventario. parte del Es que inventario, dice, licenciada. Ah, es parte del inventario del ejercicio ajá. 9. Ajá, pero en la última que dice, o sea, las colchas se compraron en almacén Los Friolentos, da el número de NIT, el número de factura y se le adeudan 5,000 quetzales. Y después dice, en las 3 facturas dice sujeto a pagos trimestrales. En ese caso no hace retención porque está sujeto a pagos trimestrales. No sé si era la pregunta que me estaba haciendo. Sí, licenciada, es que yo trabajo con Darling. Va. Mire, y también tengo otra duda. También dice en facturas especiales. Ahí dice, retuvo el impuesto sobre la renta y el IVA. Eso también siempre es parte del inventario número 9. Inventario número 9. Cabal, donde están los gastos de organización, empieza con libros de contabilidad. Vamos a ver, artículos a la venta, las sábanas de deuda, una casa ubicada, un panel, un pick-up, efectivo, libros de contabilidad, una cuenta bancaria. Ok, aquí dice una factura especial número 2 a nombre de Ingracio Calvo Delgado por readecuación y pintura de local 1,400 con el IVA incluido. Sobre ambas facturas se retuvieron el impuesto sobre la renta y el IVA. Hay 2 facturas especiales, entonces, ok. Voy a dejar de compartir aquí y me voy al Excel. Voy a bajar un poquito mi pantalla para que no nos confundamos con la información. Y entonces, la primera factura decía que estaba por 851.20. 851.20. Cuando nosotros emitimos facturas especiales, resulta que es porque el cliente no tiene facturas, no está registrado, no es un contribuyente, o tal vez tiene facturas, pero no quiso darnos, entonces se negó a darnos la factura. ¿Qué significa en ese caso? Significa que esos impuestos, tanto el IVA como el ISR, yo se los voy a retener a esta persona y los voy a pagar por cuenta de él. Muchas veces la persona dice, no, yo quiero recibir 1,000 quetzales, es el negocio, 1,000 quetzales, ya si usted lo quiere documentar, ya es su problema. Entonces, nosotros como empresa tenemos que emitir esa factura especial sumándole los impuestos para que de tal manera la persona reciba íntegro esos 1,000 quetzales. En este caso no nos dicen eso, solo nos dicen que se emitieron las facturas especiales y que se retuvieron tanto el ISR como el IVA. Ok. Entonces, a ese valor de 851.20, yo le voy a quitar el IVA dividido 1.12 para yo tener el valor neto del impuesto que le corresponde a esta persona, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a calcular los impuestos. Esta factura es menos de 30,000 quetzales, entonces el ISR va a ser sobre el 5% nada más.
760 por el 5% y son 38 de ISR. Y voy a calcular el IVA, que sí es igual para todos, el 12%, sobre el valor 760 por el 12%. Y quiere decir que yo a esta persona no le voy a pagar 851,50, con 20, perdón, sino le voy a pagar ese valor restándole los impuestos. Quiere decir que van a ser 851,20 menos los 38 menos los 91,20. Esta persona solo va a recibir 722 quetzales. ¿Cómo hago mi partida entonces? Bueno, estas personas, vamos a ver, dice libros de contabilidad, factura especial, por nombre Inocencio, por trámites para inscribir a la empresa. Entonces, gastos de organización están colocando. Entonces voy a poner gastos de organización, IVA por cobrar a este valor 851,20 dividido 1.12 y el valor por el 12%. O sea que mi partida me va a sumar los 851,20 que dice que es lo que yo le pagué. Pero ¿qué voy a registrar aquí? Yo voy a registrar bancos o caja, no sé qué es lo que se está utilizando ahí. Y le voy a retener el IS retenciones y el IVA facturas especiales. Y eso como no se lo voy a pagar, por eso lo voy a poner en el haber. El ISR retenciones es por 38 quetzales y el IVA es por 91,20. Quiere decir, para que me cuadre mi partida, que yo a él solo le voy a pagar 722 quetzales, que era lo que habíamos visto en esta parte de acá. Y esta es mi partida. De tal manera que manda. Perdone, y si fuera en el inventario, porque eso todavía es parte del inventario. Entonces en tu inventario vas a poner gastos de organización y vas a colocar los 760 quetzales. Vas a colocar el IVA por cobrar. Y vas a colocarle los 920. Esto va en el activo. Y también lo de bancos, ¿verdad? Si a bancos le empezaste con los 150,000 quetzales del préstamo, que es de este ejercicio, si no estoy mal, le vas a restar los 722 que ya le pagaste a esta persona. Entonces solo vas a registrar en bancos 149,278. Y en el pasivo vas a registrar el IS retenciones y el IVA de facturas especiales por los valores que le tocan, 38 y 91,20. Eso es en el inventario. Y todavía tengo otra duda, licenciada. Dale, no Disculpe. tengas pena. Ya veo que Fíjese varios ahí. Les apuesto que a varios han de haber dicho, yo no me di cuenta de eso. Híjola, y había que hacerlo así. Pues les cuento que sí. Ahí estamos resolviendo las dudas y Odette ya les está facilitando varias partidas ahí. Dime, Odette. Pero solo hasta el inventario voy, licenciada, no voy tan lejos. Mire, pues, también hay otra cosa, pero permítame, ahorita le digo. Muy bien. A ver. Mire, yo sé que como hay cuenta de hipotecas, está la de a corto plazo, porque dice que se va a pagar 8,000 quetzales en 12 cuotas, me parece. Y el resto dice que se va a pagar, ay, pero es que